Damos la bienvenida al señor ministro de Economía y Finanzas, el economista Mauricio Pozo. Economista Pozo, bienvenido. Cuéntenos cómo está ese proceso para intentar tramitar nuevamente ante la Asamblea Nacional este proyecto de ley denominado de defensa de la dolarización. Sí, buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, hemos estado en reuniones con los equipos del sector ejecutivo, digamos, del Ministerio de Economía, de la Superintendencia de Bancos, la Economía Popular y Solidaria, la Junta de Regulación, el mismo Banco Central y el equipo de la Asamblea. Se han podido avanzar en varios aspectos, en varios temas para darle más viabilidad política realmente, a pesar de que, como lo citamos en su momento, no había ahí potestad de negar la constitucionalidad o no por parte de el CAL. Sin embargo, hemos avanzado para beneficio de todos, es decir, que la ley pueda tener una viabilidad de ser aprobada, y en eso hemos trabajado. Así que este trabajo ya se culminó el día de ayer y estamos en horas de poder hacer el envío nuevamente del proyecto. Esperemos que se produzca una discusión sensata, una discusión madura, yo diría técnica, y que el proyecto de ley sea aprobado. Este no es un proyecto del gobierno, es un proyecto que necesita el Ecuador, y espero pues que esto sea considerado por los asambleístas. Economista Pozo, muy buenos días. Este proceso que usted nos acaba de comentar tiene que ver con estas mesas de trabajo que acordaron con el titular de la Asamblea Nacional, con César Litardo, y me gustaría también saber si es que en este proceso se van a hacer cambios o se establecieron cambios a la propuesta que ustedes habían ya remitido, y cuáles serían. Bueno, como cité varias veces, de ninguna manera nosotros vamos a modificar el espíritu de la ley, el fondo de la ley. El fondo de la ley tiene que ver con la independencia del Banco Central, tiene que ver con la publicación de los balances, de los 4 sistemas de balance, para que se pueda tener absolutamente claro el respaldo de los pasivos, de las obligaciones con los activos, que son las reservas. Pero hay algunos elementos, yo diría, de detalle, sobre todo en el ámbito legal, que es donde se han circunscrito las conversaciones y las reuniones, que se han podido mejorar, llamemos así. Y esas mejoras son los que a nuestro criterio van a permitir que esto pueda ser procesado por el CAL y de forma inmediata enviado el proyecto a la comisión respectiva. En eso hemos trabajado con los delegados de la Asamblea, con los eso fue acordado también con los miembros del CAL, que nos reunimos en mi oficina con el propio presidente, y en ese sentido esperaría que esto tenga un curso normal, que sea discutido, como digo, y ojalá sea finalmente aprobado. En el debate de los 2 candidatos finalistas a la presidencia de la República, economista Pozo, ambos candidatos se comprometieron a proteger la dolarización. Si es que el proyecto hace honor a su nombre, no debería haber problema para tramitarlo. Sin embargo, César Litardo advierte que una cosa es lo que dice el concepto y otra distinta lo que puedan decir los textos, advirtiendo que podría haber un nuevo rechazo. Es decir, el señor presidente de la Asamblea sugiere que los títulos podrían ser disuasivos del contenido del proyecto. ¿Ha sido debidamente analizado, revisado, para que esto no suceda? Bueno, este proyecto de ley ha sido tratado por un grupo de trabajo amplio. Esto no ha sido elaborado por una sola persona, es un grupo de técnicos amplio y de abogados también. Es decir, ha sido lo suficientemente revisado, tratado, pulido. Así que con todo ese trabajo yo esperaría que no haya problemas. Si usted ve el proyecto de ley, el título de la ley de defensa de la dolarización, y ve lo que está en los textos, como usted bien menciona, usted va a ver que existe total sinergia, total empatía de la una cosa con la otra. El que nosotros establezcamos ciertos principios de publicación de la información, de la cobertura de los pasivos, va en la defensa de la dolarización. Pero para responder también su pregunta, decirle que una cosa es decir que defiendo la dolarización, otra cosa es hacer las cosas que defiendan la dolarización. Y este proyecto de ley hace eso, defender la dolarización. No tiene sentido
Por lo tanto, decir yo defiendo la dolarización, estoy en contra del proyecto de ley, a mi criterio eso no tiene sustento. El gran problema de esto es que como estamos en esta etapa última del proceso electoral, nadie quiere arrimarse al gobierno. Y cualquier cosa que sugiere el gobierno, así venga del gobierno, sea lo que sea, se van a oponer. Pero aquí, como dije, esto es un proyecto del país, es un proyecto que necesita la economía, es un proyecto que le va a ayudar a cualquier gobierno. Obviamente aquellos que quieren utilizar las reservas internacionales como ya lo hicieron la década pasada no les va a gustar, pero aquellos que defienden el régimen cambiario, un régimen que tiene el apoyo del 95% o más de los ecuatorianos, deberían estar a favor de defender este proyecto de ley. Economista Pozo, usted dice que efectivamente el espíritu de la ley no se va a cambiar y en eso definitivamente se mantiene, y uno de los aspectos es el relacionado a la autonomía del Banco Central, y quizás este es uno de los temas que más polémica ha generado, sobre todo en este contexto de campaña electoral en el que se advierte desde un sector de que esta autonomía o esta independencia del Banco Central sería en definitiva una privatización que se le estaría entregando de alguna manera a la banca privada el manejo, la gestión, la administración del Banco Central. ¿Podría usted darnos mayores explicaciones al respecto? Claro que sí. Bueno, no hay nada más alejado de la verdad que decir que el proyecto de ley es de entregarles a los bancos el manejo del central. Lo que estamos haciendo en el proyecto de ley es protegiendo los ahorros de los ecuatorianos en el sistema financiero. Es lo que estamos haciendo. Las personas depositan sus ahorros en el sistema financiero, en los bancos, en las cooperativas. Estas instituciones, a su vez, alrededor del 5% de los depósitos depositan en el Banco Central, bajo la figura de lo que se llama el encaje bancario. Esa plata es lo que queremos preservar, esa plata es la que queremos cuidar, no es la plata de los banqueros, es la plata de la gente. ¿La plata de quién más? De los que tienen sus aportes a la seguridad social. El seguro deposita también en el Banco Central y eso es parte de las reservas. Esa plata también queremos cuidar. Eso no es plata del gobierno, no es plata sino de los afiliados de la seguridad social. ¿Qué otros recursos? Los de los gobiernos seccionales, prefecturas, municipios, todos los que depositan ahí. Esos son recursos que también queremos cuidar. Entonces, no hay nada más alejado de la verdad que decir que se va a trabajar a favor de los banqueros. Esto es plata de la gente. Y por otro lado, hay todo un escrutinio de requisitos para los que van a ser directores del Banco Central, donde va a participar proponiendo nombres el gobierno, el presidente de la República en este caso, pero finalmente el que va a seleccionar es la Asamblea, como un equilibrio de poderes, en un periodo de tiempo que rebase el periodo de gobierno, para que no haya la dependencia administrativa como lamentablemente ha existido desde el año 2009 por parte del instituto emisor o ex emisor. Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto de ley lo que hace es precisamente precautelar las reservas internacionales, la liquidez y por lo tanto precautelar la dolarización, protegiendo los depósitos de las personas, de los gobiernos seccionales, del seguro social. Señor ministro, más de la dolarización y el manejo del Banco Central hay otras preocupaciones. Una de ellas es el de las cooperativas. Algunas de ellas se han comunicado con este medio de comunicación y califican como una especie de caballo de Troya a este proyecto. Dicen que contiene artículos en contra de las cooperativas, que a través de este proyecto se pretende debilitarlas. Cuéntenos, ¿qué es lo que se propone con respecto al cooperativismo en este proyecto? A ver, en primer lugar, las cooperativas juegan un rol muy importante en la actividad económica. Hace no muchos años atrás representaban alrededor del 10 al 15% del total del tamaño financiero. Ahora ya representan el 30%, es decir, concentran un espacio significativo. Uno. Por otro lado, hay una norma que establece que aquellas que entran al proceso de encaje son las que se catalogan como del segmento 1 y 2. Las más pequeñas no entran, 3, 4 no entran al proceso de encaje, pero tienen que cuidarse por sí solas. ¿Y eso qué significa? Que usted cuide la plata que reciben las cooperativas por parte de las personas. Fíjese usted que hay alrededor de 500, 600 cooperativas en el país.
Todos los días hay problemas con cooperativas que la gente ni se entera. Entonces, en este caso, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es quien tiene la potestad de hacer el control y seguimiento de este sector, obviamente que tiene que establecer ciertas normas y principios que precautelen la solidez de estas instituciones, que no se conviertan en instituciones que captan recursos del público y después sus promotores desaparecen y se pierde la plata. Entonces tienen que poner ciertas normas básicas para que esto le dé solidez, liquidez, ciertos principios mínimos de un manejo adecuado para precautelar los recursos de las personas. Entonces, es absolutamente al contrario. Lo que se pretende es robustecer la supervisión para precautelar el dinero de los depositantes. ¿Han dialogado ustedes con las cooperativas? ¿Han recibido sus preocupaciones, señor ministro? Bueno, nosotros, el Ministerio de Economía no tiene una relación directa con las cooperativas. Quien tiene es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ellos mantienen reuniones permanentes y se nutren de las informaciones, de las opiniones y de los mensajes que tienen ellos. Y ellos, a su vez, nos pasan todas esas inquietudes y sus sugerencias en la ley, porque son parte de la Junta de Regulación. Recuerde que este proyecto de ley no solamente trata sobre el asunto del Banco Central y el directorio, también norma la Junta de Regulación Financiera, que eso está a cargo de no solamente los bancos, sino las cooperativas, las compañías de seguro, las empresas que están en el mercado de capitales, el mercado de valores. Todo eso está normado, de tal suerte de que exista un adecuado control y sinergia en el seguimiento del sector bancario. La dolarización se nutre de algunas patas, es una mesa con 3 patas. La plata que está en el sistema financiero, bancos, cooperativas, que se busca precautelar con esta ley y que se cuida con la supervisión. La plata que está en el Banco Central, que es lo que pretendemos cuidar, y lo que está en el bolsillo de las personas, que se cuida por sí solo. Eso es lo que busca, proteger la dolarización, precautelar los recursos de las personas. Señor ministro, pasando a otro tema que no deja de estar relacionado, nada más anunciar la entrevista con usted en las redes sociales y hemos tenido una avalancha de mensajes, particularmente de proveedores y acreedores del Estado. Le leemos algunos de ellos muy rápidamente. Le dicen, por favor, hablar con el señor ministro sobre pagos a los maestros contratados, pagos a los jubilados, bono de $200 ofrecido en febrero a servidores públicos. Un representante de los becarios, Frank Menoscal, se identifica, dice que hay retraso de más de 6 meses del Ministerio de Finanzas con los becarios. Por favor, pregunten al ministro Pozo sobre este problema. Somos más de 8,000 becarios. La situación es insostenible. Y a esto tendríamos que añadir, aquí, perdón por poner temas propios, pero los medios de comunicación seguimos impagos, señor ministro, de campañas políticas de hace 2 y 3 años. Se nos hizo facturar, hemos recibido retenciones, pero no el dinero. Esta situación es sumamente preocupante con respecto a proveedores de servicios y productos para el Estado, así como el tema de los becarios. Me gusta que me haga esta pregunta porque me da la oportunidad de darles la respuesta que corresponde. Fíjese usted, en octubre del año pasado, cuando yo me hice cargo del ministerio, el monto de atrasos de todo tipo, con acreedores del Estado, proveedores de servicios, etcétera, era de más o menos 3.600 millones. El monto de atrasos al cierre de diciembre es de 1.209 millones. El monto de atrasos es una meta del programa económico y está puesto dentro inclusive del convenio con el Fondo Monetario. Entonces, primero, desde el punto de vista global, hemos atendido un monto importantísimo de lo que se venía arrastrando de bastante tiempo atrás. Obviamente, esto no quiere decir que no tengamos atrasos en este momento, por supuesto que tenemos, pero estamos justo en el proceso de ir poco a poco. Esto no se puede resolver de la noche a la mañana, es imposible. Lo que estamos haciendo son todos los esfuerzos, primer tema. Segundo tema, nunca se ha dejado de pagar a los jubilados, jamás. Esto viene desde el año 2008, que nos rebote el problema hasta ahora, y nosotros vamos a dejar pagado absolutamente todo. Así que quisiera dejar bien claro eso. Si alguna prioridad tenemos nosotros en el ministerio, es atender a las personas
que están en la edad ya de jubilación, que son jubilados, y vamos a atender eso. Si ha habido atrasos, ha sido por varias razones. Tuvimos problemas con el sistema en el mes de enero, se han producido una serie de temas. Tercer asunto, el bono de los $200. Ese bono nunca hubo un problema de platas. Eso lo reservamos, está asignado, está presupuestado. Lo que ocurrió es que para usted pagar necesita un vehículo legal para hacer la entrega de los recursos. O sea, esto no es una empresa donde el gerente autorice, entréguele $200 a cada persona y lo puede hacer. Usted necesita legalmente justificar la entrega de los fondos, porque si no, al que firma eso le pueden acusar hasta de peculado. ¿Usted en base a qué argumento legal regaló $200 a los empleados públicos? Para ponerlo en sencillo. Entonces había que buscar ese instrumento. Entonces, lamentablemente, se juntaron una serie de problemas legales y de procesos también, y eso rezagó la entrega de los $200. Para tranquilidad de los que nos están escuchando, este mes de febrero, que nos queda un poco más de una semana, se va a pagar los $200. Lamento la demora, pero esto ya rebasó el campo del ministerio. Nosotros procesamos pagos, no emitimos normas, peor, no somos los que tenemos la potestad de la política de remuneraciones del sector público, eso no es nuestra responsabilidad, pero no me quiero lavar las manos, simplemente estoy explicando el problema y estoy diciendo qué es lo que ocurrió y cuándo vamos a pagar. Tercero o cuarto, fíjese, a nosotros las instituciones, por decir el CNE, nos pide un presupuesto para poder atender un proceso electoral, por decir. Entramos en el acuerdo del monto que tiene que ser, suscribimos el convenio, el acuerdo, o llegamos a un punto de coincidencia, y de ahí para adelante, ¿cómo procesan las instituciones los pagos? ¿A quién les entregan? ¿Con qué atraso? ¿Con qué celeridad? El Ministerio de Economía no tiene competencia. Lo único que hace el Ministerio de Economía es atender el pago ante requerimiento de la entidad. Si el CNE, por decirle, tiene atraso con un proveedor X o un medio de comunicación, eso lamentablemente nosotros como ministerio no podemos hacer mucho porque procesamos el pago. Ellos son los que manejan su propio presupuesto, igual es en salud. Hay atrasos con clínicas, nosotros entregamos los montos que tenemos que entregar y a ellos tienen que manejar su propio presupuesto. Señor ministro, y atender. Por tener conocimiento de causa en esto, permítame decirle que el día de ayer en el CNE nos han dicho esto está en manos del Ministerio de Economía, refiriéndonos a estos pagos a medios de comunicación. ¿Sabe cuánto nosotros tenemos adeudado al CNE? Esto, 0. No les debemos un centavo. Y yo le puedo garantizar que si le tendríamos deudas con el CNE, yo le tendría el teléfono timbrando cada 3 minutos. Así que no tengo una sola obligación. Lo que pasa es que si a mí no me solicitan, yo no puedo de loco pagar. Me tienen que pedir el pago. ¿Y a quién el pago? Si entre la lista que me pagan, que me piden, yo pago, y no está una firma X, lamentablemente ya no cae en nuestra responsabilidad. Pero nosotros para darle solución y no pelotear la cosa de un lado a otro, igual yo voy a chequear este tema. Apenas termine esta entrevista, voy a chequear a ver si tenemos algún compromiso no atendido para darle viabilidad inmediata. Pero buena voluntad de nosotros no ha faltado en absoluto. Es más, hasta le subimos del monto del presupuesto que estuvo originalmente pactado precisamente para no tener problemas de estos, para que no se produzcan estos rezagos. Esos pagos atrasados que me dice de hace 6 meses, ahí sí me agarró en curva, no tengo idea de qué se trata, tengo que chequear y le voy a dar la salida. Muchos de esos lamentablemente tienen también problemas legales. Hay problemas de que no existe el vehículo legal, no en manos nuestras, sino en manos de terceros para hacer el pago. Esa es la burocracia, lamentablemente. No son pagos de 6 meses, son de 3 años, señor ministro, pero no queremos quedarnos en eso. Eso es secundario, vayamos a temas más relevantes para el país, como está la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos entregado un comunicado hace pocos días, un par de semanas tal vez, donde hemos detallado el monto que vamos a pagar y en qué forma, de tal suerte de terminar el periodo de gobierno de la manera como ofrecimos,
con los compromisos atendidos y con los pagos que se requieren en cada una de las fechas. Sí es bueno aclarar, sin embargo, que nosotros estamos atendiendo los compromisos de acuerdo a lo que manda la ley, no de acuerdo a lo que se está buscando enviar. Es decir, el año pasado nosotros tuvimos una contracción económica enorme, eso redujo los ingresos permanentes del presupuesto, vale decir los tributarios, y de igual manera los ingresos petroleros se redujeron por la baja del precio del petróleo del año pasado y por la rotura del oleoducto. Eso impactó en que el pastel de donde se reparten los fondos a los GATS sea más pequeño. Si usted tiene un pastel de ese tamaño y por la crisis se hace más chico, obviamente la participación es menor. Nosotros no podemos pagar más plata de lo que esté en la ley. Lo que podemos hacer, que se les ha dicho, es cambiar la norma o cambiar la fórmula para poder pagar de acuerdo a la nueva. Lo que no podemos es, así tuviera la plata, no podemos entregar más recursos de los que están ahí, porque eso es también una figura de peculado, eso no podemos hacer. Pero en base a la ley nos hemos puesto al día. Fíjese que el mes de diciembre no tiene ninguna deuda, se pagó el mes de enero y estamos atendiendo el mes de febrero, es decir, estamos prácticamente al día. Sí existen algunos rezagos en devoluciones de IVA y algunas participaciones en lo que se llama el FINGAT, pero eso también está puesto en el comunicado que vamos a ir atendiendo hasta el cierre del mes de abril próximo. Economista, quizás un tema que quedó pendiente y que quisiéramos una respuesta por las inquietudes que hay en torno a aquello es el de los becarios. Sí, eso es lo que le digo, ¿no? Ese es uno de los temas que no le tengo este rato la respuesta, pero me voy a ocupar de ver qué es lo que ocurre. Esto a mí me preocupa, sobre todo por el monto y el tiempo del atraso, pero me voy a ocupar inmediatamente. Es lo que le puedo responder en este momento. En términos generales, señor ministro, hace 4 años, a estas alturas se decía que se deja la situación para el próximo gobierno con la mesa servida. ¿Cómo está dejando el actual gobierno la situación económica para que maneje el próximo presidente de Ecuador? El año 2020 fue el año de la mayor crisis económica de toda la historia de este país. El déficit fiscal estimado era de 8.700 millones. Ese déficit va a terminar siendo producto de la austeridad que se pudo aplicar y el ordenamiento de las cuentas de 7.000 millones. Para este año, el déficit va a bajar a 3.900 millones. La economía este año va a crecer al 3.5% después de la caída del 9% por la crisis del año pasado. Hay superávit comercial de cerca de 2.000 millones de dólares. La liquidez en el sistema financiero está creciendo a más de 2 dígitos. Tenemos 2 acuerdos por cerrar con los Estados Unidos, el acuerdo comercial y el que yo suscribí para reducir el peso de la deuda bilateral. Se renegoció la deuda con los tenedores y ahora el mayor porcentaje de la deuda es en condiciones mucho más ventajosas que la deuda con los multilaterales. Las cifras de recaudación de los últimos 3 meses son mayores a los 3 meses anteriores. Es decir, si usted analiza todos estos indicadores, muestran un proceso de recuperación. Y lo de fondo, hay un programa económico, hay un norte a donde transitar. Ese es el país que vamos a dejar, con problemas que hay que resolver, sin duda, pero bastante mejor de lo que se recibió al inicio del actual gobierno. Volviendo al tema central, señor ministro, ¿ve usted una amenaza real, un riesgo para la dolarización en caso de que no se apruebe el proyecto de ley? Sí me preocupa, para serle franco, me preocupa porque usted le está debilitando a una de las patas de la mesa de la dolarización, que es la liquidez que esté en el Banco Central bajo la figura de las reservas internacionales. Fíjese usted que el descalce producto de cuando se usó esa plata para prestarle al gobierno, el descalce en este momento es de más o menos 6.500 millones. O dicho en otras palabras, si todos los clientes del Banco Central le giran un cheque y le dicen al Banco Central, deme mi plata, le falta 6.500 millones. Eso es lo que pretendemos recuperar. Eso es lo que está puesto en el proyecto de ley. Entonces, si esta ley no es aprobada y empiezan a utilizar figuras como el dinero electrónico o transacciones de ese tipo para hacer pagos sin el respaldo suficiente, obviamente que están afectando el régimen cambiario. Régimen cambiario que, insisto,
es respaldado por el 95% de los ecuatorianos. Antes del cierre, otro tema incidental, señor ministro, incidental porque se trata de un asunto local de aquí, de la Universidad de Cuenca. En un diálogo similar que mantuvimos con usted hace pocas semanas, señaló que de inmediato iba a agilitar, iba a ver qué pasaba con un aval para un proyecto de la Universidad de Cuenca con una fundación belga que tenía relación indirecta con aprovisionamiento de vacunas. ¿Qué es lo que ha pasado con esto, con este aval? Bueno, nosotros dimos todo, verá que no participamos solo nosotros, son algunas instituciones. Nosotros ya vimos que era un proyecto importante, le iba a dar un empuje de tecnología al país, iba en la línea de hacia adelante tener un centro de investigación para temas de virus, es decir, tenía todas las ventajas habidas y por haber. No estábamos en contra, entonces nosotros empezamos un proceso con los equipos de trabajo para darle informes para que esto pueda seguir caminando. Para serle franco, le he perdido el seguimiento, no sé este ratito en qué situación está, pero al menos el visto bueno, pongámoslo así, por parte de las autoridades está totalmente dado. Quizá un mensaje final, señor ministro, para la audiencia cuando estamos ya a solamente unas pocas semanas de que termine el régimen del cual usted es parte. Bueno, en primer lugar que nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para entregar un país ordenado, un país con un norte, financiado con programas internacionales. Hemos recuperado la senda del crecimiento económico. No podemos todavía tener el estatus antes de la pandemia, pero el país, si se da persistencia y perseverancia a la política económica aplicada, va a poder tener un año 2021 bastante mejor que el año 2020. Pero para eso se requiere perseverancia, constancia y obviamente hacer correctivos que están por hacerse. Y vamos a dejar, por cierto, algunas reformas estructurales en materia laboral, en materia tributaria, en materia pensional, con cambios en el sistema arancelario y en el mercado de valores también. Todo eso para que pueda ser instrumentado y promovido por un siguiente gobierno. Bien, muchas gracias nuevamente por habernos atendido, señor ministro. Han escuchado al economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas del régimen del presidente Lenín Moreno.